Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y es el fascinante y maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro poderoso que tiene para enseñarnos grandes lecciones sobre la vida de los apóstoles y la iglesia de Jesucristo en sus inicios. Es importantísimo. Desde la antigüedad este libro ha sido conocido como el nombre de los Hechos de los Apóstoles, aunque el título no aparece en el libro mismo. Sin embargo, así se le ha conocido. En los registros más originales que se conocen del libro, allí aparece solamente el nombre Hechos, sin mencionar a los apóstoles. Tal vez el mencionarlos se hizo debido a que después del siglo II, después de Cristo, empezaron a salir muchos documentos y leyendas. Obviamente eran leyendas, no eran documentos escritos por hombres que fuesen inspirados por Dios. Eran documentos apócrifos, leyendas, donde se afirmaban que relataban la vida de los apóstoles, y a esos escritos también se les puso el nombre de Hechos. Entonces, para poder identificar el libro bíblico, el canónico, de aquellos apócrifos, se le agregó el nombre de los apóstoles, es decir, que quedaba Hechos de los Apóstoles, para hacer esa diferencia entre aquellos libros apócrifos. Por eso tal vez fue la razón en cómo se les colocó así, de esta manera, Hechos de los Apóstoles. Lucas declara aquí en el versículo 1, por ejemplo, que en el primer tratado había relatado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con clara visión histórica, reconoció que la obra de Jesús en la tierra era solo un comienzo, el cual había relatado en su evangelio. Pero sabía que su historia estaría incompleta si él no colocaba en su narración todo lo que Jesús hizo por medio de su iglesia, esa iglesia naciente después de su ascensión, la iglesia primitiva, que es de la cual habla aquí en el libro de los Hechos. Así que pensando en esto, Lucas se propone describir la continuación de esta iglesia, la obra de Cristo, mediante el ministerio de sus discípulos. A partir de la orden que aparece en el versículo 8 del capítulo 1, Lucas describe en forma ordenada los hechos de los apóstoles. En obediencia al mandato de su maestro, los discípulos dieron testimonio, primero en Jerusalén, segundo en todo Judea, tercero en Samaria y cuarto hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que se encarga de hacer Lucas aquí en su registro de hechos, mencionar cómo los discípulos cumplieron esta misión de Cristo, describiendo así de esta manera el crecimiento geográfico de la iglesia primitiva. También Lucas registra otros elementos de importancia. En sus comienzos la iglesia era judía, pero nunca habría podido cumplir su misión mundial si hubiese permanecido dentro de esos límites de una religión exclusiva como el judaísmo, es decir, que solamente eran los judíos y solo judíos. La iglesia no hubiese podido crecer si no se eliminaban estas barreras. Y ese era el propósito de los discípulos. La misión de Cristo era esta. El evangelio debía ir por todo el mundo. Necesitaba liberarse la iglesia de ese exclusivismo. Lucas entonces bosqueja los pasos que llevaron a esa liberación, y es lo que vamos a estudiar a lo largo de este libro maravilloso de Hechos. Su narración describe el crecimiento del cristianismo, que comenzó siendo una secta judía y se convierte en una religión internacional, hasta que Pablo pudo decir que el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, allí en Colosenses 1:23. Entonces nótese bien lo interesante en la forma en cómo el evangelio crece de manera rápida en el evangelio o en el libro de los Hechos, que es la continuación de los evangelios. Dice la sierva de Dios en la carta 100 del año 1909: todo el libro de los Hechos debe ser estudiado cuidadosamente. Está lleno de una instrucción preciosa. Registra las vicisitudes en la obra de la evangelización, cuyas enseñanzas necesitamos hoy en nuestro trabajo. Es una historia admirable. Se refiere a la más elevada educación que deben recibir los alumnos en nuestros colegios. Interesante. Ahora, otro texto, Mensajes Selectos, página 40 del año 1903, dice: Lucas, el autor del libro de los Hechos, y Teófilo, a quien está dirigido, habían disfrutado de un grato compañerismo. Teófilo había recibido muchas instrucciones y gran discernimiento espiritual de Lucas.
Este había sido el maestro de Teófilo y aún sentía la responsabilidad de dirigirlo e instruirlo, de sostenerlo y protegerlo en su obra. La costumbre de ese tiempo era que el autor enviara su manuscrito a alguien para que lo examinara y criticara. Lucas eligió a Teófilo como a un hombre en quien tenía confianza para que hiciera esa importante obra. Primero dirige la atención de Teófilo al registro de la vida de Cristo tal como se presenta en el Evangelio de Lucas, que el mismo autor también había dirigido a Teófilo. Las enseñanzas de Cristo debían ser preservadas en manuscritos y libros, y es lo que hace este historiador Lucas al escribir el Evangelio de Lucas y ahora el Evangelio de los Hechos, podríamos decir, la obra de los discípulos. Pero también aquí en el libro de los Hechos aparece el Espíritu Santo obrando de una forma poderosa. A partir del capítulo 2, donde se manifiesta en los discípulos, de allí en adelante se describe la obra del Espíritu Santo. Así que este libro también podría fácilmente llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Realmente así debería ser, porque es el Espíritu Santo el protagonista del libro de los Hechos, demostrando así que la única forma para que la iglesia tenga un crecimiento es a través del Espíritu Santo. Por eso, querido hermano, al leer este libro con detención, con mucha atención, que le prestes importancia a lo que Dios dice aquí en su palabra, para que podamos encontrar todo lo que Dios quiere que encontremos. Dice la Biblia, Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con esta introducción ya no hay ninguna duda en que Lucas es el autor de este libro. Hasta el día en que fue recibido, desde el versículo 2 arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y allí empieza a relatar todo lo que había comentado en el Evangelio según San Lucas, y ahora les dice que va a escribirle un nuevo tratado para relatarle lo que la iglesia iba a hacer de allí en adelante, después de la ascensión de Jesús. Dice el texto, versículo 6, es donde empieza a relatar la ascensión, cosa que no se relata en los evangelios. Y dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Había una curiosidad en los discípulos. Mira que fue aquella misma curiosidad o algo parecido, la esencia. En el capítulo 24 de Mateo pudimos leerlo, como los discípulos le preguntan a Jesús acerca de cuándo sería el fin, cuándo sucederían las cosas, aquella de la destrucción de Jerusalén, de la cual Él les había hablado, cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Eso quedó en la mente de los discípulos, y ellos curiosos querían saber la fecha del fin. Y sabes que hoy en día hay muchas personas igual que los discípulos, pendientes de fechas, y hasta ponen fechas a la venida de Cristo Jesús, pero eso es un error. Todo aquel que pone fechas para la venida de Cristo está obligado a chasquearse, a fracasar, porque es que la Biblia nunca ha dejado fechas para este magno evento. Y los discípulos aquí le preguntan, Señor, ¿cuándo? Y Él les dice, no les toca a ustedes saber las sazones o los tiempos que el Padre en su sola potestad ha dicho, porque esa fecha no las ha revelado. Sin embargo, les da una garantía o les da una certeza, algo maravilloso. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es el clímax del libro de los Hechos. Aquí está el resumen, todo en lo cual se va a encargar el libro de hablar acerca de esta testificación que los discípulos tendrían después de recibir el Espíritu Santo. Dice el texto bíblico, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y aquí hay una gran evidencia, poderosa evidencia, para darnos cuenta que los discípulos fueron transformados, porque ellos vieron a Jesús, y al ver a Jesús subir a los cielos,
y entrar en el cielo, entonces esto les hizo a ellos entender muchas cosas. Ellos ahora estaban claros, ellos ahora estaban completos, entendidos en que Jesús estaba en el cielo. Y con esa certeza, con esa seguridad, se devolvieron al aposento alto y allí duraron 10 días orando. Mira, en el capítulo 26 de Mateo pudimos ver que los discípulos, Jesús les pidió que oraran, pero ellos no oraron ni una hora. Jesús les dice, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Ellos se quedaban dormidos. En 3 ocasiones lo hicieron. Pero ahora, 40 días después, porque eso ocurrió 40 días antes, 40 días después, ellos empiezan a orar y 10 días oran. ¿Cuál fue la diferencia? Esta que dice aquí el versículo 9. Ellos vieron a Jesús subir al cielo. Entonces, querido hermano, aquí encontramos una gran clave para nuestras oraciones. Para que nuestra oración tenga éxito y poder, tú y yo debemos estar seguros en que Cristo Jesús es un Dios real. Es importantísimo esto. No puedes orar pensando o teniendo dudas acerca de la realidad de Cristo Jesús. Tienes que estar seguro en que Él es un Dios real. Cuando tú estás orando, le estás orando a un Padre real, a alguien que está ahí a tu lado, te escucha, te atiende. Esto es importante, esto es muy clave para que nuestra oración cobre valor. Los discípulos hasta el momento no lo habían hecho de esta manera, es decir, ellos no estaban seguros en la oración, porque para ellos todavía habían dudas en sus mentes. Pero ahora, al ver a Jesús subir a los cielos y estar seguros que ese maestro que estuvo con ellos por 3 años y medio aproximadamente, que ese maestro que les enseñó y que le dio muchas cosas y que le dio muchas palabras, ahora al verlo entrar a los cielos estaban seguros que allí estaba en el cielo, y cada vez que se arrodillaban le estaban orando a un ser real del cual ellos compartieron mucho tiempo y que estaba en el cielo, y ese Dios entonces los podría ayudar. Es importantísimo esto porque les dio autoridad y poder. Y entonces dice el texto que estando ellos con los ojos puestos en el cielo quedaron en shock. Tanto fue el shock que ellos les produjo este evento de ver a Jesús ascender. Nunca lo han visto, tal vez. Ver cómo Jesús subió y desapareció. Esto es algo que no es normal para nosotros verlo. Por eso cuando vemos algo así sorprendente, nosotros quedamos maravillados, perplejos, en shock. Y fue lo que pasó con los discípulos, tanto que se les aparecieron 2 varones allí, 2 ángeles, y ellos no los reconocieron. Entonces estos ángeles les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Interesante. Elena de White, Mensajes Selectos, página 134 del año 1897, dice: los discípulos pudieron escuchar solo por unos pocos momentos el canto de los ángeles cuando ascendía su Señor con las manos extendidas en bendición. No oyeron el saludo que recibió. Todo el cielo se unió para su recepción. No suplicó para entrar. Todo el cielo fue honrado con su presencia. El sello del cielo ha sido estampado sobre la expiación de Cristo. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Cristo Jesús ascendió y ahora queda la promesa linda del recibimiento del Espíritu Santo. Promesa que también hoy nosotros tenemos. Recibiremos poder cuando venga sobre vosotros, o sobre nosotros más bien, el Espíritu Santo. David Angel del 4 de abril del año 1893 dice así: la unión del Espíritu Santo y el testimonio del testigo viviente es lo que amonestará al mundo. El obrero de Dios es el instrumento mediante el cual se da la comunicación celestial, y el Espíritu Santo da autoridad divina a la palabra de verdad. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Entonces necesitamos combinar, necesitamos mezclar nuestra voz con la autoridad del Espíritu Santo. No puedes predicar, querido hermano, sin el Espíritu Santo, porque entonces tu predicación será vacía, superficial, no tendrá ningún poder. El único que nos da poder es el Espíritu Santo, y de esto es lo que vamos a hablar en el libro de los Hechos, porque el Espíritu Santo es el protagonista principal en este maravilloso libro. Porque Jesús subió al cielo, pero quedó aquí su ayuda, el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, respecto a la ascensión de Jesús, David Angel del 9 de marzo del año 1905 dice así: Cristo ascendió al cielo
llevando una humanidad santificada y sagrada. Llevó esa humanidad consigo a las cortes celestiales y a través de los siglos eternos la retendrá como aquel que redimió a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! Este es Jesús. Y ahora los ángeles le dijeron: este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una linda promesa. Entonces esto también aseguró, le dio autoridad, o le dio seguridad más bien, le dio convicción, le dio confianza a los discípulos en seguir predicando de día en adelante, porque primero vieron a Jesús ascender al cielo, vieron que Jesús entró en el cielo, y segundo, los ángeles les confirman y les dan unas palabras en las cuales ellos creen porque lo vieron. Entonces es importante que nosotros veamos a Jesús todos los días, le pidamos: Señor, abre mis ojos para yo verte, para yo experimentar contigo y entonces poder tener seguridad. Necesitamos entonces creer, confiar en la venida de Cristo Jesús, porque eso es lo que le da el toque final a nuestras predicaciones. Todo sermón debe estar direccionado hacia eso, la esperanza que tenemos, la esperanza maravillosa del retorno de Cristo Jesús. Luego, versículo 12 en adelante hasta el 26, termina el relato hablando acerca de cómo los discípulos ahora quedan después de la ascensión de Cristo. Ellos van, algunos cabizbajos, pero esperanzados también. O sea, hay sentimientos allí encontrados, porque están tristes por la despedida de Cristo, pero felices por la misión que tienen, la linda misión. Ellos entienden que es una misión hermosa y empiezan ahora a organizarse. Dice el texto que hay como 120, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. No quiere decir que sean exactas, sino que tal vez podrían ser más o un poquito menos, pero más o menos fue el conteo que se dio. Entonces allí empiezan a orar, y como te dije, 10 días oran, y dentro de esos días entonces hacen la elección del que sería el reemplazo de Judas, aquel que se ahorcó, y queda allí elegido Matías. Ahora, Matías es el reemplazo de Judas. Algunos han dicho que es Pablo, pero no es así. Fue Matías por elección de los apóstoles y el Espíritu Santo les guió. Pablo nunca se catalogó como parte de los 12 discípulos. Él se menciona apóstol, sí, pero por elección divina, no porque hiciera parte de los 12 apóstoles. Y la forma en cómo lo eligieron, dice el texto, versículo 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y así quedó constituida una vez más esta delegación, los 12 discípulos. No se sabe más acerca de Matías, no se menciona más en el Nuevo Testamento, ni tampoco hay escritos en las tradiciones judías donde se hable sobre él, pero algún historiador llamado Eusebio, él dice que Matías hizo parte de los 70 enviados por Jesús, y menciona el evangelio apócrifo que se le atribuía. Se dice que murió como mártir en Etiopía o en Judea. Así que él fue un testigo ocular de Cristo Jesús también, y ahora es elegido para ser parte de los 12 apóstoles. Interesante. Y se encargan de predicar el evangelio de Cristo Jesús como testigos de Cristo, investidos por el poder que recibirán en el capítulo 2, como lo leeremos en el día de mañana. Pero hasta hoy quería darte esta introducción para decirte: leamos el libro de los Hechos, porque en él encontramos grandes lecciones acerca del Espíritu Santo, la obra que Dios nos ha pedido y lo que quiere que nosotros hagamos. Por eso, fortalece tu vida, llénate de paz, de esperanza, de valor, y reclama todos los días el Espíritu Santo en tu vida para que seas lleno de su poder y cumplas su misión. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!